Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal PMAR TV. En el programa de hoy vamos a explicar brevemente la civilización romana. No te olvides de dar like si te gusta el vídeo. La civilización romana nació en la península itálica, un territorio habitado por diversos pueblos, como los celtas y los lígures en el norte, los etruscos y los latinos en el centro, y los griegos en el sur. La fundación romana tuvo lugar en el año 753 a.C., cuando algunas tribus latinas se instalaron cerca de la desembocadura del río Tíbet. Según la leyenda, los hermanos Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba. Rómulo fue el primer rey de Roma. La historia de Roma se divide en tres etapas: monarquía, república e imperio. Monarquía. Desde el 753 hasta el 509 a.C. Roma fue gobernada en este periodo por 7 reyes que eran aconsejados por el Senado, asamblea de ciudadanos ricos, los patricios. Durante los siglos 7 y 6 a.C., la ciudad fue dominada por reyes etruscos, pero el descontento provocó una revuelta que expulsó al último rey e instauró la república. El segundo periodo fue la república. Desde el 509 hasta el 27 a.C. En esta etapa, Roma logró una gran expansión territorial, gracias a su eficaz ejército. Primero dominó a los pueblos de la península itálica, luego dominó el Mediterráneo occidental tras derrotar a Cartago en las guerras púnicas, y por último dominó el Mediterráneo oriental al conquistar Macedonia, Grecia y Siria. El último periodo fue el imperio. 27 a.C., 476 d.C. Roma alcanzó en esta etapa su máxima extensión territorial. Dominó Europa occidental, el norte de África y el Próximo Oriente. Además, mediante el proceso de romanización, los pueblos dominados adoptaron la forma de vida, las leyes y la cultura de Roma. En el siglo III, el Imperio Romano sufrió una profunda crisis que provocó su división en dos: el de Occidente, con capital en Roma, y el de Oriente, con capital en Constantinopla. El Imperio de Occidente finalizó en el 476 d.C., debido a las invasiones de los pueblos germánicos. La agricultura fue la actividad principal y se basó en el cultivo de cereales, vid, olivo, frutas y hortalizas. Los romanos introdujeron nuevas técnicas como el regadío y el arado de hierro. También tuvieron importancia la minería, que aprovechó numerosos minerales, y la artesanía, que incluyó variadas industrias como la del vidrio, los tejidos y la alimentación. El comercio fue muy intenso, pues se vio favorecido por el uso de monedas comunes, el dominio del Mediterráneo y las construcciones de calzadas y puentes. En época republicana, los plebeyos que constituían el pueblo llano lucharon contra los patricios para lograr derechos políticos. Lograda la igualdad jurídica, la sociedad se dividió en ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos tenían plenos derechos, como votar y ser propietarios. En su seno se diferencia una minoría acomodada, formada por senadores, magistrados, patricios y militares, y una mayoría de personas humildes, que constituían la plebe rural y urbana. Los no ciudadanos carecían de derechos. A este grupo pertenecían las mujeres, los libertos o esclavos liberados y los esclavos. La religión romana era politeísta, pues contaban con numerosos dioses. Los romanos incorporaron divinidades griegas, cambiando su nombre, y en sus casas también adoraban a los espíritus de sus antepasados y a los dioses protectores del hogar. A comienzos del imperio surgió en Palestina una religión nueva, el cristianismo, predicada por Jesús. La nueva religión, solo aceptada por un único Dios, por lo que fue perseguida por Roma. Finalmente, el emperador Teodosio impuso el cristianismo como religión oficial de todo el imperio en el 380 d.C. Las principales aportaciones de la cultura romana fueron el latín, la lengua oficial del imperio, del que derivan numerosas lenguas europeas actuales, y el derecho, conjunto de leyes escritas que regulan las relaciones entre las personas y entre éstas y el Estado, y que es la base de muchas leyes actuales.
La arquitectura romana tuvo una finalidad práctica. Los materiales más utilizados fueron el ladrillo, la piedra, el mármol y el cemento. Los romanos emplearon los órdenes arquitectónicos romanos y usaron bóvedas y cúpulas para cubrir los techos. Los edificios religiosos más importantes fueron los templos. La mayoría de ellos eran rectangulares y con techumbre a dos vertientes, aunque a veces eran circulares, como el Panteón de Roma. Los edificios civiles fueron muy variados. Basílicas para administrar justicia y efectuar tratos comerciales, termas o baños públicos y numerosos edificios para espectáculos, como teatros, anfiteatros para luchas de animales y gladiadores y circos para carreras de carros. Construyeron también obras de ingeniería como calzadas, acueductos y puentes. La escultura representó retratos de gran realismo y relieves históricos que narraban hechos políticos o militares notables. La pintura se usó para decorar las paredes de los palacios y casas acomodadas. Y el mosaico, realizado con pequeñas piezas de colores para adornar suelos y paredes.